Muy buenos días para todos, espero que se encuentren bien donde quiera que estén, que el Espíritu Santo en esta mañana nos guíe y nos muestre el camino que debemos de seguir, que el Espíritu Santo nos instruya a través de su palabra y prepare nuestro corazón para que la palabra del Señor sea sembrada en una buena tierra donde su palabra produzca el fruto por el cual el Señor la envía en esta mañana. Quiero que me acompañen al capítulo 23 de Proverbios. Hoy vamos a leer el versículo 12 que dice así: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Cuando leía esto, el Señor me hacía pensar algo muy importante, y es que es muy importante cómo usted recibe y asimila la palabra que el Señor le enseña cada día. Hay quienes reciben la palabra queriendo aprender. Hay otros que reciben la palabra pero no la aceptan, como hay otros que escuchan la palabra y tratan de justificarse en sus propios errores. Por eso Jesús decía que nosotros debíamos ser como los niños. Los niños siempre están dispuestos a aprender. Pero cuando una persona tiene tanto conocimiento, cuando una persona ha aprendido mucho en la sabiduría humana, casi siempre son los más duros de aprender y de recibir la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos todos los días de disponer nuestro corazón a aprender la palabra del Señor, a entender que la sabiduría de Dios es más alta que nuestra sabiduría. Por eso este versículo dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Dice aplica, otra versión dice disciplina, otra versión dice esfuérzate, creo, por aprender. ¿Por qué? Porque es que muchas veces a nosotros nos cuesta aprender, nos cuesta creer, nos cuesta someternos a la palabra de Dios, y es porque tratamos de aplicarlo a nuestra sabiduría y tratamos de entender la palabra con la sabiduría y con la inteligencia y las capacidades que nosotros tenemos. Pero sabe, el Señor me llevaba a un pasaje que se encuentra en el capítulo 8 de Lucas, versículos 4 al 15. Yo sé que el Señor hoy nos va a hablar a través de esta enseñanza. Esta enseñanza se llama la parábola del sembrador. Y yo quiero que hoy usted disponga su corazón para esta enseñanza. Dice así, Lucas capítulo 8 del versículo 4 al 15, dice así: se reunió una multitud que venía de pueblos para ver a Jesús. Él les contó una historia. El sembrador salió a sembrar, a esparcir las semillas. Algunas cayeron en el camino, la gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron las plantas, se secaron porque no tenían agua. Otras cayeron en espinos que crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena. Las semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo que se había sembrado. Y le dijo en alta voz: oigan bien lo que les digo. Los seguidores de Jesús le preguntaron qué significa esta historia. Entonces les dijo: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás se les da en forma de historias, para que miren pero no vean, oigan pero no entiendan. Esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se lo quita. Así no pueden creer ni ser salvos. Las semillas que cayeron en las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría,
pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba se dan por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero oyéndose dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. La semilla que cayó en la tierra, en buena tierra, son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen una buena cosecha. Mire qué hermosa esta enseñanza. ¿Sabe? El Señor desea que usted y yo seamos esa última y fructífera buena tierra, que donde la palabra de Dios dé fruto al 100%, donde la palabra dé fruto abundante en nosotros. Pero ¿sabe? Yo quiero que analicemos las últimas tierras que nombraron, ¿cierto? La primera, dice que la primera tierra es aquella que cayó al lado del camino, y dice que esta tierra, dice que cayó al lado del camino, son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se lo quita. ¿Usted de los que el diablo le quita el mensaje? No creo, ¿cierto? Yo creo que el Señor está preparando su corazón para recibir el mensaje. La otra tierra es que dice, las semillas que cayeron entre las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Yo diría aquí, cuando la Biblia nos habla de piedras, también nos habla de esos corazones duros, que les cuesta recibir el mensaje, profundizarlo en su vida. Usted tiene que por eso renunciar a la falta de perdón, al orgullo, a la soberbia, todo lo que pueda hacer que su corazón sea como una piedra, donde la palabra del Señor quizás entra, pero no produce fruto, porque aquí dice que esas que cayeron como piedra son aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no pueden, ese mensaje no puede echar raíz, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque está duro el corazón, mientras que si su corazón es blando, la palabra puede profundizarse y puede echar raíces. Y dice, las semillas que cayeron entre espinos son aquellos que oyen el mensaje, pero oyéndose dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no den fruto. Esta es otra cosa triste, que nos dejamos llevar del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones, y eso termina ahogando la palabra de Dios en nosotros, termina desesperándonos tanto, ahogándonos tanto, que hacen que la palabra del Señor no dé fruto en nosotros. Pero otra cosa que dice allí son las riquezas, los placeres de la vida, que nos distraen, que nos hacen pensar que la vida es solo eso, y se nos olvida que nada de eso puede llenar al hombre, nada de eso puede satisfacer la vida del hombre, y terminamos alejándonos de la palabra de Dios. Es por eso que usted y yo tenemos que ser como esta última tierra, que es la tierra buena. Y dice, son los que de corazón noble y bueno escuchan el mensaje, pero no solo lo escuchan, sino que lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. Mire, me gusta mucho esa última palabra, con paciencia, con perseverancia, dice en otra versión. ¿Sabe por qué? Porque es que la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso de sembrar y recoger, sembrar y recoger. Y yo nunca he visto que un buen fruto se produzca de un día para otro. Lo único que se produce de un día para otro es las malas siembras. La maleza le decimos acá en Colombia, no sé cómo le dicen en otros países. Aquí le llaman la maleza, que es eso que se da en cualquier parte. Los hongos y todo eso, que es maleza, que es una planta, o no sé qué se le pueda llamar a eso, que no produce nada, que no sirve para nada. Pero el buen fruto, el maíz, el frijol, los aguacates, los mangos, las papayas, las uvas, las piñas, los cocos, todo esto lleva un proceso que desde una semilla se convierta en un árbol o en una planta, y después de cierto tiempo, cuando está maduro el árbol o la planta, ahí sí da fruto. Entonces mire que es un proceso que requiere de paciencia, que requiere de esperar, de ser perseverantes.
Y sabe, a veces nosotros queremos que toda una vida de pecado, toda una vida de malas decisiones que hemos vivido, el Señor la cambie de un día para otro, y así no es. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que ser pacientes, usted y yo tenemos que ser tolerantes, usted y yo debemos de entender que el Señor está obrando en nuestras vidas y que ese proceso es un proceso, como dice la Biblia, como la luz del amanecer. Y como la luz del amanecer, que va de aumento en aumento. ¿Cómo es el amanecer? Está oscuro y de un momentico a otro se va aumentando y aumentando hasta que el día se hace completo, ¿no? Entonces debemos de entender algo muy importante hoy. Y es que nuestro corazón tiene que estar dispuesto para la enseñanza de Dios y nuestros oídos estar atentos a las palabras de sabiduría que el Señor nos da. Dígale hoy al Señor, dígale: Señor, Padre, en esta mañana te pido que hagas de mi corazón una buena tierra para tu palabra. Quita el afán, quita la ansiedad, quita las preocupaciones, quita el enfoque de mi vida en los placeres y en las riquezas de este mundo. Que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Quitas también el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, todo lo que haga que mi corazón sea como esa piedra donde tu palabra no puede echar raíces. Y también quita de mi corazón todo lo que me haga indiferente a tu palabra. Porque cuando soy indiferente a tu palabra, el enemigo viene y se roba la semilla, que es tu palabra. Por eso hoy quita toda indiferencia a tu palabra en nuestros corazones. Haz que nuestros corazones, Padre, sean una buena tierra, una tierra fértil con todos los nutrientes para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado y produzca fruto abundante en nuestras vidas. Pero ayúdanos a ser pacientes y perseverantes, a seguir sembrando y sembrando en nuestras vidas tu palabra, hasta que cada día ya nos vaya renovando y transformando y nos vaya haciendo una nueva persona. Habrá momentos donde nos sentiremos confrontados por tu palabra, donde tu palabra nos producirá a veces quizás tristeza, pero esa tristeza nos llevará a crecer, esa tristeza nos llevará a arrepentirnos de nuestros pecados y a cambiar, porque tu palabra tiene el poder para confrontarnos, para transformarnos, para llevarnos a ver nuestro pecado, porque tu palabra es como un espejo que nos muestra nuestra realidad, que nos muestra nuestros errores, que nos muestra lo malo que hemos hecho, pero nos los muestra con el fin de llevarnos al arrepentimiento y al cambio, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por ese espejo en el cual nos podemos ver reflejados y podemos quitar el mugre y la suciedad que hay en nosotros. Te pido que nos limpies, que nos laves a través de tu palabra, que nos limpies y nos purifiques con ella. Y a través de tu palabra seamos transformados y renovados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia que como tú, el sembrador por excelencia, sigues sembrando palabras en nosotros. Sigue hablándonos, Padre, sigue guiándonos, Padre, sigue mostrándonos el camino que debemos de seguir. Y ayúdanos a ser disciplinados en tu palabra, a que nuestro corazón siempre esté abierto para tu palabra, a ser aplicados y aplicar nuestro corazón a las enseñanzas que tú nos das cada día. Y que nuestros oídos estén siempre abiertos para tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti, Padre, por lo que tú vas a hacer en nosotros, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y que las bendiciones de Dios lluevan sobre tu vida, sobre tu familia, y que el Señor haga de ti una buena tierra para su palabra.